Bueno, hoy quiero hablar de la Vía Láctea, toda la información que estamos buscando de la Vía Láctea, el universo, todo lo que queremos saber de la Vía Láctea. Recuerden que buscamos la información y la tenemos aquí para darle a todos ustedes el conocimiento que todos queremos saber. Y dice, la Vía Láctea es el camino de leche. Es el camino de leche, ir de un lugar a otro. Es una franja de tira alargada que va de un extremo a otro extremo. Y es una porción de una cosa, una franja alargada y angosta que forma parte de un todo. Eso es lo que significa Vía Láctea. Y cuando hablamos de un camino de leche, hablamos de leche o lácteo. Decíamos leche o lácteo. Cuando hablamos de leche, hablamos de lácteo. Cuando hablamos de lácteo, hablamos de una cuajada. Y decimos, lácteo se forma al separar una parte de la leche del suero por acción del calor del cuajo o de los ácidos. Estamos hablando ya de los cuajos o de los ácidos. Cuando hablamos de cuajada, estamos hablando, es un producto lácteo de textura cremosa elaborada con leche coagulada por acción del cuajo. Esto no quiere dejar dicho que la textura es cremosa. Entonces, cuando vemos el universo, lo vemos como cremoso, una textura elaborada con leche coagulada por la acción de un cuajo. Y cuando buscamos textura, estamos buscando la forma en que están entrelazadas las fibras de un tejido, lo que produce una sensación táctil o visual. ¿Qué es lo que produce la textura? La forma en que están entrelazadas las fibras de un tejido, lo que produce una sensación táctil o visual. Esto quiere dejar dicho en la forma en que está entrelazada el universo de fibras y hablamos de la textura, una textura de nudo, forma en que se expresan una superficie de una obra. Estamos hablando artística, que produce una sensación visual y táctil. Cuando hablamos de una obra, recuerdan que hablamos de una obra. ¿Y qué es una obra? Es un hecho, es una fe. Estamos hablando de la fe, del espacio-tiempo. Entonces el espacio-tiempo es la fe, porque es una obra artística que produce una sensación visual y táctil. El artista prima la textura cuando pide, oiga bien, escuche que esto está interesante. El artista prima la textura del cuadro por encima de cualquiera. Entonces, ¿qué nos quiere dejar dicho todo esto? Que el universo viene siendo como el cuadro, donde el artista, esa textura que es la de cuajada del lácteo de la leche, el artista va a primar, o sea, la textura para hacer en el cuadro por encima de cualquier, pero con otros componentes para formar. Y dice, dice aquí, el artista prima la textura del cuadro por encima de cualquier otro componente formal de la pintura. O sea, lo que nos quiere dejar dicho que es la base o el espacio. Oiga bien. ¿Y qué se entiende como textura? Uno de los elementos básicos de la expresión plástica y consiste en la apariencia de una superficie o plano. Las texturas de una superficie puede ser lisa, rugosa,
áspera o granulada y está relacionada con el efecto o sensación que nos produce. Oiga bien, repito, que se entiende como textura, uno de los elementos básicos de la expresión plástica, y consiste en la apariencia de una superficie o plano. La textura de una superficie puede ser lisa, granulada, rugosa, áspera, y está relacionada con el efecto o sensación que nos produce. Y estamos hablando, ¿de qué hablamos en este caso? Hablamos de un fluido. Recuérdese que la base del universo es un fluido, ¿eh? Es una textura lisa, granulada y rugosa. Cuando hablamos de lisa es la ionización. Cuando hablamos de granulada es la arena, la materia que está allí fuera de este espacio-tiempo como la Tierra. Rugosa porque no es de una forma nada más simple, sino porque recuérdense que en el universo no hay gravedad. La gravedad es diferente a la gravedad de la Tierra, que es un peso. O sea que son diferentes tipos de gravedad. Áspera por la expansión, por la grandeza. Y está relacionada con el efecto o sensación que nos produce. O sea que nos está produciendo una sensación y un efecto donde no podemos toparle al tacto, sino que los tenemos en efecto a la sensación, porque allí se produce una gravedad diferente a esta gravedad, que se unen tanto la de afuera como la de adentro. Pero continuamos. ¿De qué hablamos? De un fluido. ¿Cuáles son los tipos de textura que existen? Ahora se pone interesante. La visual, la táctil, natural, artificial, orgánica o geométrica. Diferentes tipos de textura a través de la sensación. Recuérdese que cuando hablamos de textura estamos hablando de sensación, de un efecto, de visual por la vista, lo que nos emociona, táctil, lo que podemos topar, sentir, natural, que son sensaciones naturales de felicidad o alegría, y artificial, que son creadas, orgánica, que son las naturales, como los árboles, la naturaleza, y geométrica, que son parte de la materia que ya existe en sí, como un ser humano. Los tipos de textura que hay: geométrica, que ya lo escuchamos, la suave, sedosa, rugosa, y funcionales, de distintos usos cotidianos, naturales, que está en la tercera dimensión. Ejemplo, tenemos ancho, largo y profundo, que es la masa y la superficie, que son texturas de táctil, visual y audible. Recuérdese que se necesita la masa, el cuerpo, para que pueda existir una sensación. Se necesita lo profundo para una superficie, lo largo para el espacio y lo ancho para la cavidad de la textura, de lo que se va a usar, de la masa, a donde se va a habitar. Cuando hablamos de textura, es importante que mejora la experiencia del espectador, la interpretación de tema y la intención. Oiga bien, la gravedad, la textura en el universo. Es importante que mejora la experiencia del espectador, la interpretación de tema y la intención. Recuérdense que estamos hablando de que en el universo estamos hablando de un pintor. Estamos haciendo todo esto a través como del cuadro que va a utilizar el pintor. Estamos reflejando la forma del universo, lo que es el universo en sí. ¿Cómo se genera una textura? Es necesario que los elementos se integren en una superficie determinada a partir de una repetición que sigue un cierto ritmo. Recuerden que el universo tiene elementos que integran una superficie determinada a partir de una repetición que sigue un cierto ritmo.
Recuerden que el espacio-tiempo tiene una gravedad, eso es un cierto ritmo diferente y eso es parte de la textura de ese cuadro del universo, ya que el universo no es un cuadro, es un infinito, pero estamos hablando de la textura, de la composición. Dice, dentro de este ritmo hallaremos intervalos o intersticios de los silencios y los espacios vacíos entre un elemento de textura y otro. Oiga bien, escuche bien. ¿Qué se utiliza para el arte de la textura? Cualquier tipo de pintura, un tipo de pintura compuesta por pigmento que se utiliza como aglutinamiento, como la goma arábica y el agua como diluyente. ¿Y de qué estamos hablando? O sea, que estamos hablando del pigmento que se utiliza como aglutamiento, como la goma, como si fuera una goma elástica, y como el agua que disluye. ¿Y por qué el agua? Es parte de la composición H2O, es la ionización. Las energías se necesita agua para moverse a una velocidad. Entonces estamos hablando que tiene una particularidad respecto a otros tipos de pintura en que se puede pintar con capa semitransparente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de diferentes tipos de pintura que puede pintar con capas semitransparentes. ¿Y de qué estamos hablando? De que el pintor que está pintando en el universo, está creando, responde a otros tipos de pintura que se pueden pintar con capas semitransparentes. Estamos hablando de transparencia. ¿Y de qué estamos hablando? De que eso es la pintura acuarela. ¿Qué cosa es acuarela? Es una técnica antigua para colorear sobre papel, cartón, con pigmento que se disuelven en agua. ¿Y de qué está hecho el universo? ¿De qué estamos hablando? De agua, de un fluido, y un fluido es agua, o puede ser de elástico, de goma, o puede ser de gas. ¿Y de qué está hecho el universo? De un gas, de un fluido plástico, donde el cual están utilizando los pigmentos que se disuelven en agua. ¿Y de qué estamos hablando los pigmentos? De los colores, para colorear. Recuerde que hay diferentes tipos de colores y esos tipos de colores tienen una formación, tienen un tipo de energía en el cual se usa en diferentes técnicas. Esta técnica, continuamos y dice, esta técnica se basa en la superposición de capas transparentes utilizando la blancura para tener efecto de toque de luz. ¿Y por qué utiliza la blancura? ¿Y por qué utiliza este tipo de pintura en el pigmento? De que estamos hablando es de los colores, y de los pigmentos que se disuelven en agua y es transparente, semitransparente. Oiga aquí, a donde lo dice, se utilizan para la blancura, para tener el efecto y el toque de la luz. O sea, que cuando la luz entra en ese toque de transparencia, hace el toque. ¿Y de qué estamos hablando? De una textura. Hace el toque de la sensación y ese toque, dice aquí, hace el efecto y toque de luz. O sea, es como activar la luz en medio de esa transparencia. Activa la luz. Ahora bien, es lo siguiente. Dice tipos de acuarela. Pintura de gouache, que son opacas, ideales para crear pintura con colores profundos. Funciona humedeciendo y humedecido y mejor cuando se aplica sobre el papel de una pintura de tubo opaca. ¿Y cómo es el universo? Recuérdense que el universo es transparente, una pintura opaca o tubo opaco. ¿Por qué? Porque esta acuarela, esta pintura de gouache va a ser ideal para crear
él con diferentes pinturas de colores que son los pigmentos, ¿eh? En profundidades que funcionan con humedad. ¿Con qué? Con el agua, con la ionización. Y dice aquí que mejora cuando se aplica sobre un papel o una pintura de tubo opaca, o sea, de colores opacos. Estamos hablando de gas, de ionización, de pintura transparente. Eh, ¿Por qué pintar con acuarela? Estamos hablando de un pintor. Estoy semejando el universo a un pintor que va a pintar un cuadro. Y dice, ¿por qué pintar con acuarela? Cada pincelada da como resultado capa de colores, suave, traslucida, que se pueden alterar o profundizar, por lo que no puede preocuparse por cometer error. Usted está dándose cuenta por qué en el universo no hay error, por qué en el universo no explota nada, por qué no hay caos en el universo. Porque el pintor utiliza acuarela. ¿Por qué el pintor pinta? Porque usa la pintura de acuarela. Cada pincelada que da, el resultado de cada capa de colores suave, traslúcida. ¿Qué significa traslúcida? Transparente, que se puede alterar o profundizar, por lo que no puede preocuparse por cometer un error. No hay preocupación cuando usted usa una pintura de acuarela, porque es translúcido, es suave, no se preocupa por cometer un error. Ahí estamos hablando de quién, del pintor. ¿Y qué nos dice el pintor en la Biblia? Jesús: traer toda su carga y venir a mí. Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque aquí él no se preocupa por cometer un error, el pintor en acuarela. Y continuamos, está interesante, preste la atención a esto. ¿Cómo se usa la acuarela? Humedecerla con el pincel para crear los colores y pintar sobre la base del papel. ¿Y de quién es la base? El universo. ¿Y por qué está humedecida? Porque está en agua, hay una ionización en micropartículas en agua. Y con el pincel, que es el pigmento, el color, y estamos hablando de traslúcido, es el pincel, porque es transparente, para crear los colores y pintar sobre la base. Eso es lo que pasa, que el universo es transparente, color marrón, y es la base del pintor que va a crear en la parte húmeda, para crear los colores. ¿A través de quién? Del pigmento. Continuamos. ¿Y por qué cremoso? Recuérdense que estamos hablando de cuajada, de cremoso. Dice, suave, consistente o sabor suave y blando. Oiga bien, suave, es consistente o sabor suave y blando y cremoso. Es el color. ¿Y por qué suave? Porque es rápido. ¿Y por qué líquido? Porque es agua. Y el agua es el que da el movimiento a través de las energías. Porque si usted se pone a ver, sus células son agua. Su cuerpo está formado por un 80 o un 90% de agua. Y la tierra por igual, un 70 o un 80% de agua. Y si usted se pone a ver todo lo que usted se come, adentro con ese ácido se va a solidificar para al final todo es líquido. Por eso usted puede orinar casi la mayoría de productos que usted se toma. Dice aquí, abarca tanto la sensación de sabor como de textura. O sea, que en lo cremoso, esa suavidad, esa consistencia o sabor suave, que es el blando, ese suave rápido, en el universo, la velocidad de la luz, por eso esa suavidad, esa rapidez de la velocidad, es el líquido, es el agua. ¿Pero por qué? Porque abarca tanto sensación de sabor como de textura. Estamos hablando de sabor y textura al mismo tiempo. ¿Y de qué estamos hablando? De sensación. ¿Y de quién estamos hablando? Del espacio-tiempo, la relatividad, la gravedad, el electromagnetismo. Estoy explicándolo para que haya una constancia de un punto A un punto B, de lo que el pintor está haciendo en su cuadro, el universo, en la forma que tiene el universo, que es infinito. En este estado cremoso o suave es el inicio al sonido o movimiento.
Porque usted no puede tener un movimiento. Ejemplo, si una mujer se pone una ropa de tela suave, de algodón o lino, es una tela suave, no es una tela rugosa ni fuerte, es una tela que usted le tope suavecito, más rápido, la velocidad a esa textura es mucho más rápido, la seda es mucho más rápido. Y dice que en este estado cremoso de suave es el inicio del sonido y el movimiento. Estamos hablando que ya el Big Bang fue creado en ese estado de suavidad para crear movimiento y sonido. ¿En dónde? En el cremoso. ¿De qué estamos hablando? De una pintura acuarela, del pintor, de la base, que es traslúcido, transparente, un blanco transparente, pero dice que es cremoso y que su color es marrón, un marrón claro. Entonces estamos hablando de una composición de bases. ¿Para qué? Para que en este estado cremoso o suave, como el oro y la plata, es el inicio al sonido del movimiento. Oiga bien, escuche bien, pero ¿a través de quién? Dice que el universo está hecho de ionización, agua, y electromagnetismo, la gravedad, ese fluido, ese líquido. Porque es el inicio al sonido y al movimiento, porque podemos interpretarla por la sensación ya conocida con nuestro sentido, vista, oído y olfato, porque toda esa suavidad provoca una sensación, una rapidez, un sonido, un movimiento, y es lo que hace que nosotros tengamos que poder interpretar las sensaciones en nuestro cuerpo, como los sentidos, la vista, el oído y el olfato. Muy interesante. Recuerden que hablamos de cremoso por la textura, por la gran cantidad de leche o crema que tiene el universo, porque es la vía láctea, el camino. Ejemplo, un jugo con mucho azúcar se endulza demasiado. ¿Y por qué ponemos este ejemplo? Porque hablamos de cremoso, por la textura, por la gran cantidad de leche o crema. Si usted le echa mucho azúcar a un jugo, lo va a super endulzar y no se lo va a poder tomar. Entonces el universo, al ser infinito, muy expansioso, tiene mucha crema y mucha leche para poder formar. Dice que también el cremoso es un color marrón oscuro porque se aplica sobre un producto. Por eso el universo es oscuro, porque es translúcido y tiene mucho color marrón y oscuro, porque la leche, la crema, el cuaje que produce ese tipo de base en el universo, para crear. Porque el pintor necesita esa acuarela, esa base rugoso, suave, cremoso, para poder componer y crear. Y dice aquí, cremoso es un sabor que abarca tanta sensación de sabor como textura. Oiga bien, entonces ya cuando vimos lo que era el cremoso de la leche, del cuajar, se vuelve una crema, como si hubiera sido una nata. ¿Y qué está diciendo? Que es un sabor, que abarca tanta sensación, porque esa suavidad, ese sabor, ese pigmento, ese color abarca una sensación como de textura de la base, el sabor, o sea, la sensación que produce todo eso que el pintor está creando. Ejemplo, textura como materia para hacer una ropa, la tela, o los materiales de una tela que tú vayas a usar, una camisa sedosa, y la cantidad que usted vaya a usar para hacer una textura. Ahora bien, cuando hablamos de sabor, hablamos de dulce, alimento, carbohidrato, glucosa, glucógeno. Cuando hablamos de sabor, hablamos de salado, iones, soluble, sal, metales alcalinos como el potasio. Cuando hablamos de sabor, hablamos de amargo, como el queso, el café, la cerveza, aceituna, la bebida tónica o química. ¿Y qué más cuando hablamos de sabor? Dice que el sabor es una señal de un camino, un indicador que marca para distinguir una de otra. O sea, la vía láctea, esa vía, el camino de leche, esa textura, esa sensación, es
el sabor, esa cuajada, es el sabor de una señal, de un camino que un indicador marca para distinguir una de otra. Ejemplo, ¿qué nos dice la Biblia? Dice la Biblia que la señal son acontecimientos o experiencias que demuestra el poder de Dios. O sea que Dios nos está demostrando su gran poder en el universo. Por eso es que la misma Biblia nos manda a decir, y habrán señales en los cielos. Pero cuando usted compra unos miniculares o usted compra un telescopio y mira para el universo, usted se impresiona porque usted está viendo el poder de Dios creando allí los movimientos de todo tipo de constelación y de toda la magnitud y el poder que Dios tiene. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Wow! Y dice que indica o anuncia acontecimiento grande, tales como el nacimiento o muerte y la segunda venida del Salvador. Oye todo lo que indica esa señal. Una función variable. Una señal es una función variable, independiente de t, que se suele indicar en el tiempo. Continuamos. Dice la señal, esa indicación, que es una variable de t, indica lo siguiente, que es oscilador para producir corriente. Oiga bien, es oscilador para producir corriente. Oiga bien, dice la señal xt es una señal de tiempo continuo si t es una variable continua. ¿Por qué? Porque en esa señal es la oscilación para producir la corriente. O sea que esa base del universo es la corriente porque forma una oscilación en una señal. Y cuando hablamos de oscilador, estamos hablando de un circuito que genera una señal periódica, es decir, que produce una señal periódica a la salida sin tener ninguna entrada periódica. ¿Y de qué estamos hablando? De la corriente. Y dice que la oscilación se clasifica armónica cuando la salida es sinusoidal o de relación si genera una onda cuadrada. Oiga, qué picante está esta información. Estamos hablando ya de que entonces en esta base, en esta Vía Láctea, en este camino, estamos viendo cómo se produce el engranaje completo del pintor dentro de su cuadro para formar una oscilación, la señal, la electricidad, para producir corriente. Cómo produce la corriente en la sensación, a través de la sensación, a través del sabor, a través de los colores, donde se clasifica en armónica, cuando la salida es sinusoidal o la relación si genera una onda cuadrada. Esta información está muy interesante. Está muy interesante. Presten atención. Toda esta función indica que quien crea la electricidad en el universo son estas pautas de funciones de la Vía Láctea como un fluido o base y funciones que forman el campo electromagnético unificado donde forma la gravedad junto a la temperatura, que es el punto del cambio donde se indica la oscilación. Oiga bien, oiga bien. Ejemplo de oscilación armónico, cuando se deja en libertad fuera de su posición, equilibrio vuelve hacia ella, describiendo una oscilación sinusoidal. Es un amortiguador de dicha posición estable. Oiga bien, una le lleva a la otra, se unifican, se componen, se unen para formar la oscilación sinusoidal. Empezamos con la armónica y luego pasa a la oscilación sinusoidal. Es la amortiguación, la posición estable, la estabilidad. Por ejemplo, una masa colgada en un resorte, de donde viene la palabra franja, de franja viene al principio del francés, al principio del 14 a.C. En la antigüedad, franja significaba hilo, borde, seda, lana, desdoblado, algodón, oro y plata. Cuando hablamos de franja,
es la representación simbólica de la energía eléctrica y el tiempo que representa por un reloj de arena que simboliza la ingeniería especial, la mecánica que da origen a la demás ingeniería. Cuando hablamos de franja de horario, que es que entre las 12 a 12 y 1 hay una franja, hay un camino, hay una zona, hay una región a elegir, en la cual concuerdan esa zona, esa región a elegir. Es entre las 12 y las 12 y 1, una franja horario. Muy interesante todo esto. Estamos describiendo totalmente cuando hablamos del universo, la Vía Láctea. Continuamos y dice, cuando hablamos de franja o hora, hablamos de minuto, segundo, movimiento, ahora, ayer, mañana, tarde. Y cuando hablamos de tiempo, hablamos de cantidad de horas o momentos. Y cuando hablamos de franja, estamos hablando de cronograma, el plazo, el respecto de obra y servicio. Estamos hablando a un plazo de respeto de obra y servicio. O sea, que nos quiere dejar dicho que nosotros vinimos a la tierra en un tiempo determinado para un respecto de una obra y servicio. Y cuando hablamos de obra, ¿de quién estamos hablando? De fe. Y cuando hablamos de servir, es de amar al prójimo como a sí mismo. Nos están decretando, o sea, nos están explicando a través de esta composición del universo a qué fue que vinimos a la tierra. Oiga bien, como yo lo he explicado todo, ¿a qué vinimos a la tierra? Dice que es un cronograma, cuando hablamos de franja, de hora, porque vinimos a un plazo. Recuérdate que hay que nacer y morir. Un plazo, tenemos un plazo en el tiempo, de respecto a una obra, de obra y servicio. Cuando hablamos de obra, ¿qué estamos hablando? De un hecho, de una fe. Ejemplo, cuando usted le van a pagar, usted va a esperar un tiempo, porque en ese tiempo usted sabe que el sábado le van a pagar. Es una fe que usted tiene de que le van a pagar. Y así mismo vienen y le pagan. ¿Por qué? Porque usted hizo un servicio. Es como amar al prójimo como usted mismo. Hacer el bien, servir, ayudar. Pero cuando hablamos de hora, estamos hablando de franja. Estamos hablando de franja. Y cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de cantidad y de hora. Al mismo tiempo, espacio-tiempo, aquí estamos hablando en la segunda parte. Pero en la primera parte, cuando hablamos de franja, estamos hablando de lo mismo, de espacio-tiempo, hora, minuto y segundo, momentos, horas de ayer, mañana y tarde. ¿Y qué nos quiere dejar dicho esto? Que primero recibe la luz solar, el este, para ocultarse por el oeste. ¿Qué determina esto? El diferente tipo de horario. No es lo mismo las 7 de la mañana cuando está saliendo el sol a las 6 de la tarde cuando va a bajar. Hay una franja de horario que se divide en 60 segundos y 60 minutos. En eso se divide. Y cuando hablamos de este horario y de esta franja, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de espacio-tiempo, donde se divide, se multiplica, se suma y se resta en el todo. Estamos hablando del todos. Bueno, espero que les haya gustado esta información de la definición de la Vía Láctea, qué es la Vía Láctea. Y realmente es muy profunda y es muy interesante. Espero que les guste mucho. Bendiciones para todos. Te vi.